La frontera más extraña del planeta. Imagina que te despiertas por la mañana, cruzas la cocina para preparar tu café y en ese momento, sin darte cuenta, acababas de entrar a otro país. No en un sueño, no es una película, es la vida real. Existen lugares en este planeta donde las fronteras internacionales no separan montañas ni desiertos, separan camas, separan mesas de comedor, separan la mitad de un pueblo de la otra mitad. Y hoy vamos a recorrer los más extraños, los más absurdos y los más fascinantes del mundo. Pensamos en las fronteras como algo natural, una línea entre dos mundos trazada por la geografía o la historia. Pero la verdad es que muchas de las fronteras del mundo fueron dibujadas por personas en una mesa, muchas veces con una regla, sin importarles demasiado lo que había al otro lado. Y el resultado, en algunos casos, es absolutamente surrealista. Hay fronteras que zigzaguean dentro de ciudades, hay fronteras que atraviesan casas por la mitad, y hay fronteras donde puedes desayunar en un país y cenar en otro sin salir de tu calle. Estamos hablando de los lugares más geopolíticamente absurdos del planeta, y no son pocos. Empecemos en Bélgica, o en los Países Bajos, o en ambos al mismo tiempo. Aquí es donde la geometría política se vuelve completamente loca. Baarle-Hertog es un municipio belga, pero sus 22 fragmentos de territorio están rodeados completamente por territorio holandés. Sí, 22 pedazos de Bélgica dispersos dentro de los Países Bajos, como un rompecabezas que nadie terminó de armar. Pero espera, porque dentro de algunos de esos fragmentos belgas hay pequeños fragmentos holandeses, un país dentro del otro 2 veces. Esto se llama un contraenclave, y en Baarle es la normalidad. Las líneas fronterizas atraviesan calles, veredas y tiendas. En algunos restaurantes, la mesa del fondo está en Bélgica y la mesa del frente en los Países Bajos. Los dueños de propiedades eligieron en cuál país querían vivir según dónde estaba la puerta principal de su casa. Y eso no es una metáfora, es literalmente la ley. Tu país depende de en qué país esté tu puerta. Pero, ¿qué pasa cuando la ley de dos países es completamente diferente? ¿A quién obedeces? Cruzamos el Atlántico, a la frontera entre Estados Unidos y Canadá, porque también tienen su dosis de rareza geopolítica. Derby Line en Vermont y Stansted en Quebec son en realidad la misma ciudad. La misma calle principal, los mismos vecinos, el mismo tejido urbano, partido exactamente a la mitad por la frontera internacional. Y durante más de un siglo, eso no fue problema. La gente cruzaba de un lado al otro para ir al trabajo, para visitar a los vecinos, para ir a la biblioteca. Esa biblioteca, The Haskell Free Library en Upper House, fue construida deliberadamente justo sobre la línea, mitad en Estados Unidos, mitad en Canadá. Los libros están del lado canadiense, el escenario del teatro está en Canadá, pero el público está sentado en Estados Unidos. Durante décadas, eso fue una rareza pintoresca, pero después del 11 de septiembre del 2001, todo cambió. Los controles fronterizos se endurecieron. Hoy, si cruzas al lado equivocado de la calle sin pasar por aduana, puedes ser detenido. En algunas casas, la puerta delantera está en un país y la puerta trasera en otro. Sigamos en Europa. En los Pirineos hay un pueblo español completamente rodeado de territorio francés. Se llama Libia, y su historia es uno de los accidentes diplomáticos más curiosos del continente. Cuando España y Francia firmaron el Tratado de los Pirineos en 1659, España cedió 33 pueblos a Francia. El problema, los negociadores españoles insistieron que Libia no era un pueblo, era una villa. Una distinción medieval, aparentemente menor, que les permitió quedarse con ella. El resultado, Libia quedó enclavada dentro de Francia. Para ir de España a Libia, debes cruzar por un corredor neutro de apenas 2 kilómetros de longitud acordado por tratado.
Es un pueblo español en el corazón de los Alpes franceses. Tienen su propio alcalde, sus leyes españolas y su pasión completamente española por el fútbol, rodeados de franceses. Pero si hay un lugar donde la geopolítica se convirtió en algo verdaderamente incomprensible, ese lugar fue Cooch Behar, en la frontera entre India y Bangladesh. Hasta 2015, este era el rincón más fragmentado del planeta. Aquí existían enclaves dentro de otros enclaves. Territorio indio rodeado de territorio Bangladesh, rodeado de territorio indio, rodeado nuevamente de Bangladesh. El caso más extremo se llamó Dajala Khagrabari. Era territorio indio dentro de Bangladesh, dentro de India, dentro de Bangladesh. Un país 4 veces anidado dentro de sí mismo. La gente que vivía ahí no tenía acceso a hospitales, escuelas, ni servicios básicos del país en el que supuestamente vivían, porque era imposible llegar sin cruzar ilegalmente otro país. Estaban atrapados en un error de la historia. En 2015, India y Bangladesh firmaron un acuerdo histórico para intercambiar 162 de estos enclaves. Miles de personas tuvieron que elegir. ¿De qué país quieres ser ciudadano? Muchos eligieron. Algunos se negaron a irse. Fue uno de los movimientos de población más extraños de la historia moderna. Todas estas historias tienen algo en común. Las fronteras no surgieron de la naturaleza, las dibujaron personas. Personas con intereses, con prisa, con guerras que terminar y tratados que firmar. Y lo que quedó fue esto, un mundo donde a veces la cocina de tu casa pertenece a un país y el baño a otro, donde una biblioteca existe en 2 naciones a la vez, donde miles de personas vivieron décadas sin saber si eran de aquí o de allá. Viajar a estos lugares es entender que las líneas que dividen el mundo son mucho más frágiles, mucho más arbitrarias y mucho más humanas de lo que creemos. Y que detrás de cada frontera extraña hay una historia de negociaciones, de errores, de accidentes del destino y de personas que aprendieron a vivir en el medio. Pero hay una última frontera que no hemos mencionado y quizás sea la más extraña de todas. La próxima vez que tomes un avión, que cruces una frontera, que veas esa línea en el mapa, recuerda que alguien, en algún momento, decidió que el mundo quedara partido exactamente ahí. Y que en algún lugar de este planeta hay alguien que vive justo en esa línea, que se despierta cada mañana en un país y prepara el café en otro. Y quizás no hay mejor metáfora del mundo que esa. La vida nunca cabe perfectamente dentro de los límites que le dibujamos. El mundo está lleno de lugares así, lugares que desafían lo que creemos saber, lugares que esperan ser visitados, entendidos y sentidos. Nos vemos en el próximo